Muy buenas noches a todos, bienvenidos a FanPolitic. El día de hoy nos acompaña una persona sumamente importante. Él es el doctor Héctor Javier Bendezú Jiménez. Él es doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. También es magíster en Política del Desarrollo. Es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también ha sido funcionario en diversos organismos internacionales donde trabajó en diversos países de América Latina y el Caribe, así como África y Asia. Actualmente el doctor Héctor es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Benji? Buenas noches. Primero agradecerte por la invitación y buenas noches también a todos tus televidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor justamente el día de hoy nos va a acompañar porque hablaremos de dos temáticas sumamente interesantes y me parece que son dos temáticas también que afectan mucho a nuestra región, ¿no? América Latina. En particular vamos a hablar primero de la cuestión de Guyana, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que ha tenido este país poco conocido dentro de nuestra región. Y en segundo Mm. lugar hablaremos de un país mucho más conocido, pero también de una figura muy polémica, ¿no? En este caso hablaremos de Argentina y el gobierno de Javier Milei. Entonces, profesor, antes de comenzar con la primera sección que es referida a Guyana, voy a realizar una breve contextualización de lo que está sucediendo dentro de Guyana. En primer lugar, vemos cómo es que durante estas últimas semanas Guyana ha sido foco de la atención de gran parte de los medios de comunicación, tanto nacionales, ¿no? Aquí en Perú, como internacionales, ¿no? Ya sea la BBC de Londres, el New York Times, entre otras grandes y prestigiosas casas de noticias, ¿no? En ese punto hemos visto cómo es que la tensión ha ido elevándose debido a cuestiones primero fronterizas entre Venezuela y Guyana, ¿no? Que en el caso de Venezuela, esta reclama un territorio que consideran que históricamente les pertenece, ¿no? Mientras que Guyana busca mantener el actual status quo, ¿no? En ese punto hemos visto que a nivel económico hay fuertes intereses dentro de Guyana, ¿no? Principalmente enfocados en el petróleo, pero también en otros recursos naturales, ¿no? En otras materias primas como los diamantes, el oro y el cobre, ¿no? Incluso dentro de esta singular región que viene a ser el Esequibo, ¿no? Ya habiendo contextualizado más o menos a grandes rasgos, pasaremos ya a conversar mucho más con el doctor Héctor, ¿no? Quien nos va a quizás hacer algunas precisiones, ¿no? Y va a profundizar mucho más con respecto al tema, ¿no? Doctor Héctor, queremos saber principalmente a nivel económico cómo es que se encuentra Guyana, ¿no? En la actualidad, ¿no? Porque justamente esta cuestión de tener estos roces con Venezuela, ¿no? Por la región del Esequibo, no solamente rica en recursos naturales, sino también en petróleo, han generado que haya una mayor tensión entre Venezuela y Guyana, pero también es importante destacar cómo es que, por ejemplo, ha habido un crecimiento singular de la economía de Guyana. No sé si podría comentarnos un poquito más de esos aspectos económicos, por favor. Bueno, pero mira, antes de esto creo que es bueno un poco dimensionar, ¿no? Mira, el Esequibo, o la Guyana Esequiba, es un territorio, mira, más grande que Gran Bretaña, más grande que Cuba, territorialmente. Y también para dimensionar, en nuestro país son 160.000 kilómetros de territorio en disputa, más o menos sumando Ucayali y parte de Puno, ¿no? Ucayali tiene 102.000 y Puno debe tener unos 80.000 kilómetros. Entonces, para que entendamos que es un territorio bastante importante, ¿no? Es mucho más de la mitad de la Guyana. Esta disputa viene de tiempo atrás, son cerca de 180 años de disputa. Estamos hablando desde 1841, haciendo un poco de historia, que creo que es bueno siempre entender. Yo soy lo que estoy convencido en economía. Para entender los procesos económicos siempre es bueno entender también la historia y todos los procesos sociales que van en el proceso económico, ¿no? Entonces, en este caso,
tenemos que remontarnos al momento de la independencia, esta parte de la Guyana Esequibo, justamente el límite y la posición que en aquel entonces tenía la Capitanía General de Venezuela, en 1800, pues estamos hablando a inicios de la época de la independencia, de la época republicana, era posición española, ¿no? Acuérdense que viene el proceso de la Gran Colombia, la desintegración de la Gran Colombia, y ahí viene la disputa con Gran Bretaña sobre ese territorio que, como tú lo has remarcado, es un territorio que en las últimas décadas ha destacado porque se han encontrado sobre todo yacimientos importantes de petróleo, ¿no? Más allá del diamante, que hay cobre, y seguramente también un sitio bastante paradisíaco, probablemente con mucha riqueza forestal, pero básicamente es el tema de petróleo, ¿no? Acordémonos que Venezuela ya es un país petrolero, regionalmente Venezuela es un país que siempre ha jugado un papel importante. Acordémonos, mira, que Venezuela es el país que tiene, es el país que tiene la mayor cantidad de yacimientos petroleros en el mundo. Si tú ves el ranking de países, es Venezuela. Bueno, ahora está venido a menos porque hay menos producción, la crisis que tienen, pero regionalmente es un país importante para nosotros como región, porque es el país donde está el petróleo, ¿no? Que sigue siendo una fuerte importante. Entonces es importante entender un proceso histórico. Hay dos grandes momentos. Acordémonos, les contaba de que esto viene de la época de la independencia, viene el proceso del Imperio Británico, en un contexto internacional donde el Imperio Británico, el Imperio Francés, tenía un proceso de una serie de colonias en varios países. Es más, la Guyana inicialmente fue territorio holandés, pasó a ser parte de los británicos por un acuerdo en 1814, si no mal recuerdo. Y ahí viene el tema de que los británicos mueven la línea fronteriza. En vez del río Esequibo, hay un río que se llama Yuyauri, que es el límite que actualmente viene, ¿no? Bueno, esto viene en una disputa internacional, para dar cifras, en 1899, bajo el auspicio o bajo la tutela o bajo el apoyo de Estados Unidos, hay un primer arbitraje internacional que ocurre, que resuelve, para ser exactos, el 3 de octubre de 1899, hay un arbitraje internacional donde hay dos árbitros americanos, dos árbitros británicos con un juez ruso, y resuelven a favor de Gran Bretaña, ¿no? Bueno, esto molesta mucho, obviamente, al gobierno venezolano, pero es un tema de un arbitraje internacional que se hizo, que en teoría resolvía esta disputa histórica en contextos donde probablemente las fronteras pues, no es como ahora, ¿no? Que hay una georreferencia, ¿no? Los ríos también se mueven a veces, ¿no es cierto? Entonces, eso fue en 1899. Sin embargo, 50 años después, ocurre un hecho que es inédito en la diplomacia internacional. Uno de los jueces, un juez de apellido Severo Mayet, que fue uno de los jueces americanos que defendía la posición venezolana, en su lecho de muerte escribe un documento donde él manifiesta que todo había sido manifiesta que todo fue un proceso amañado por todos, incluido el juez, las partes que participaron en el laudo, en favor de Inglaterra. Bueno, el señor lo firma en su lecho de muerte, y eso da pie a que Venezuela nuevamente entre en el proceso de reclamar y hace un nuevo proceso ante Naciones Unidas, que finalmente llega al Acuerdo de Ginebra, que es en 1966, y que genera este status quo donde la Guyana tiene el territorio del Esequibo, ¿no? Importante este tema porque acuérdate también de que después de la Segunda Guerra Mundial hay el proceso de independencia de muchas colonias
británicas y francesas. África pues, comienza todo el proceso de independencia en la parte africana, y Guyana también termina independizándose de Gran Bretaña. Se crea Guyana como país. Y ahí llega el status quo con este acuerdo. Siempre el reclamo de Venezuela ha sido por desconocer este laudo arbitral de 1899, y bueno, lo último que Maduro ha hecho es pues un plebiscito preguntando a los venezolanos si quieren recuperar la Guyana, y parece que todo es, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un tema que viene, como digo, es un conflicto de 180 años, que y en realidad lo tienen difícil. Yo no sé si al final el gobierno venezolano tomará algunas, bueno, ha movilizado tropas, pero no sé si al final lo hará, porque el contexto internacional también es diferente, ¿no? O sea, no es fácil movilizar tropas y tomar posiciones como probablemente se podían hacer pues, hace unos 50 o 70 años, ¿no? O sea, el contexto internacional también ha cambiado. Eso es más o menos lo que te puedo contar. Ahora, Guyana es un país pequeño, creo que eso es bueno que tengamos claro. Todo país pequeño, con poblaciones pequeñas, con recursos importantes, pues sus economías suelen ser estables, pero a veces muy dependientes de algunos productos de agroexportación. El caso de Venezuela es el mejor ejemplo, ¿no? Venezuela fue en su momento una economía muy bollante, pero principalmente basada en la extracción de petróleo. Y como te digo, Venezuela tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, por lo menos identificadas, ¿no? Que ahora, tú sabes, con todo el tema que ha habido político, ha venido a menos con el tema de la producción de petróleo, y por ende, pues tienen problemas en su economía. Eso es lo que te puedo ir contando del Esequibo. No sé, como te digo, si al final Venezuela toma alguna actitud, pero creo que sí es importante que entendamos que el desconocimiento de acuerdos internacionales, imagínate un laudo arbitral. Creo recordar que uno de las personas que participaron en el laudo arbitral era un expresidente americano. Entonces, desconocer un acuerdo de este tipo por una carta firmada es un poco complicado, en el sentido que eso puede abrir muchos procesos en otra parte del mundo, porque este tipo de diferencias y discrepancias territoriales pues la puedes encontrar entre Pakistán y la India por Cachemira, lo puedes encontrar entre la India y China, lo puedes encontrar entre Corea del Sur y Japón, y así podemos comenzar a citar muchos ejemplos. Entonces, romper esos status quo internacionales no es tan simple. Ahí creo que donde tiene mayor complejidad este problema. Más allá de que uno pueda darle la razón a uno u otro, ¿no? Claro, profesor, me parece muy interesante justamente todo este recuento histórico que ha hecho, ¿no? Ya que nos parece también fundamental, ¿no? Dentro del canal quizás conocer un tanto más de la historia para también abordar mucho más a profundidad esta temática de suma importancia, ¿no? Ahora, más o menos, ya que ha logrado contextualizar sustancialmente lo que viene a ser en esta entrevista, ¿no? Quería preguntarle, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los retos que la economía guyanesa enfrenta, ¿no? Teniendo en cuenta justamente que durante estos últimos años ha comenzado a producir una cantidad cada vez mayor de petróleo, ¿no? O sea, es importante también destacar que según por ejemplo algunos medios internacionales como The Economist ya la han calificado como un petroestado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, bueno, la cuestión del petróleo va a implicar, ¿no? Quizás en el manejo económico, ¿no? Que va a tener como tal el país, ¿no? Sí, mira, ese tema de debate creo que es interesante. Bueno, ser un país primario exportador, en este caso un país, o sea, hay países como, o sea, Arabia Saudita o los países del Medio Oriente, que son fundamentalmente países que producen solo petróleo y tienen economías bastante importantes. Claro, el gran problema es cuando el petróleo deje de ser la principal fuente de energía
pues, ¿qué es lo que va a pasar? Te digo una cosa, eso no va a pasar en el corto plazo, ¿ya? O sea, a pesar de que hay grandes esfuerzos de que se avance con el tema de los paneles solares, de la energía solar, históricamente, y luego si quieres te paso algunos gráficos, históricamente la producción de petróleo sigue para arriba, o sea, los países siguen produciendo petróleo, encabezados obviamente por los países de Medio Oriente, por Estados Unidos y por Rusia, o sea, siguen produciendo petróleo y no se ha reducido, ¿no? Es verdad que hay enormes esfuerzos internacionalmente por reducir el consumo de petróleo, así como también se ha intentado reducir el petróleo de carbón. Acuérdate que la humanidad, en líneas generales, siempre ha buscado fuentes de energía, ¿no? El carbón, el vapor, ¿no? El carbón, a pesar de que sabemos que es el medio de energía más contaminante, sigue produciendo, ¿no? China sigue siendo un productor importante de carbón, Australia sigue siendo un país importante de carbón y Estados Unidos también. Y eso vale decir de que, y además, si tú haces un análisis de las fuentes donde se produce, por ejemplo, energía eléctrica en el mundo, las que son a través de carbón y gas, son la gran mayoría. Entonces, pretender que todo eso cambie a energía solar o otro tipo de energía, ¿es posible? Sí, pero es un proceso largo. Con lo cual creo que el petróleo todavía tiene para un tiempo más. Igual el gas, ¿no? Que también es otro recurso importante. Ahora, en este tema de desarrollo y de entender la economía basado en solo solo exportar materia prima, mira, hay países que han funcionado muy bien. Australia es un país que produce básicamente materia prima y tiene muy buenos indicadores tanto de crecimiento y de desarrollo humano. El otro es Canadá, ¿no? Entonces, no necesariamente el apostar a una fase de tu desarrollo como país, a una materia prima, no creo que sea mala, ¿no? El problema, claro, es si es insostenible en el tiempo, ¿no? En el caso nuestro, nosotros somos exportadores de cobre, hay algunas pruebas que están buscando sustituir el cobre, no lo sé, de repente acá 10 años se deje de usar el cobre y probablemente pues se deje de exportar cobre. Pero en esos 10 años yo creo que el país debería apostar a una minería responsable y lograr seguir exportando, ¿no? Y en el caso de Guyana es lo mismo, ¿no? O sea, son países pequeños, probablemente tengan un buen espacio en el tema de turismo, tienen problemas de seguridad también interna, de seguridad ciudadana, ¿no? Tienen índices de violencia urbana también importantes. Entonces, son países, como te digo, que eh, no tienen probablemente un espacio amplio para desarrollar pues, una agroindustria de manera intensiva. Entonces, más allá de la agroexportación, más allá del turismo, no sé dónde podrían apostar ellos, ¿no? Claro, profesor. Justo revisaba algunos datos, ¿no? Y nos comentaban en el caso de Guyana, ¿no? Guyana es un país con aproximadamente 800.000 habitantes, ¿no? Lo cual genera también y la convierte uno de los países que quizás tiene menos habitantes y también tiene grandes reservas de petróleo, ¿no? Según The Economist mencionaban que tenían al menos 11.000 millones de barriles de petróleo claramente descubiertos, ¿no? Que aproximadamente los precios actuales tendría un precio de aproximadamente medio billón de dólares, ¿no? Lo cual es una cantidad fuertísima para un país quizás irrelevante a nivel económico como el caso de Guyana, ¿no? Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, todo esto podría generar cambios positivos en Guyana, teniendo en cuenta también que es un país hasta cierto punto, y ya lo había mencionado, ¿no? No tan estable a nivel quizás político y social, ¿no? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, que existe una rivalidad étnica, ¿no? Dentro del propio país, ¿no? Porque hay un grupo que es más guyanés afro, ¿no? De la parte más vinculada a la cultura afro, mientras que hay otro grupo, y es importante también destacar, de guyaneses pertenecientes o descendientes hindúes, ¿no? Porque me parece que durante la colonia británica
trajeron, ¿no? A Claro, una gran claro. cantidad de hindúes, ¿no? Entonces, más o Sí, menos, ¿qué sí, nos claro. podría comentar acerca de eso, profesor? Sí, sí, yo creo que esos son países, a ver, yo en las clases que a veces dicto en la universidad siempre hago la reflexión, ¿no? En territorios muy pequeños, en muchas partes del mundo, la diferencia no solo cultural de pueblos, como que tú has comentado, sino también de aspectos hasta religiosos, ¿no? Probablemente los de ascendencia hindú pues tengan una religión vinculada al tema hindú y los otros probablemente tengan otro tipo de religión, probablemente, ¿no? Entonces, el gran problema de estos países, a veces pequeños, donde hay una serie de grupos étnicos con diferentes, sobre todo, tipos de religión, hace muy difícil el desarrollo del país, ¿no? Una cosa que en nuestro país no debería pasar, ¿no? Y además, si a eso le sumas que en pequeños territorios a veces también hay diferentes tipos de idiomas, que probablemente pase en Guyana, no sé si tú lo habrás revisado, probablemente haya gente que hable francés y hay gente que habla inglés. Y estamos hablando que cruzas 3 kilómetros o 4 kilómetros y hay gente que habla otro idioma, totalmente. En nuestro país no. En nuestro país tenemos la misma religión, mismo idioma, en su gran mayoría, ¿no? Y sobre todo tenemos una historia que nos debería unir. Una historia que mirando para atrás, tenemos 5.000 años de antigüedad, que es Caral, que debería unirnos como país. Ese es un enorme potencial que tenemos. Es un país enorme, ¿no? Perú, sí, a veces no, a veces creo que muchas personas no dimensionan que nosotros tenemos un país muy extenso, ¿no? Nuestro país es extenso, es para que nuevamente dimensionemos un poco los tamaños de los países, somos 3 veces España, ¿no? Como país, ¿no? Entonces, para que veamos el tamaño del país, ¿no? Y a pesar de eso, pues, tenemos cosas que creo yo que nos unen más que deberían separar como país, ¿no? Como identidad, ¿no? Y nuevamente insisto, el tema, tema religioso hace que muchas sociedades sean confrontacionales y no tengan una unidad, o sea, en el sentido de que, bueno, el presidente termina siendo, en este caso creo que es hindú, tiene ascendencia hindú el presidente, si no me equivoco. Claro, es el presidente de los hindús y los hindús y los de religión hindú. Los otros no se sienten, en cambio nosotros no tenemos esas características, ¿no? Claro, profesor. Eso incluso podría generar quizás cierto divisionismo, ¿no? Dentro de Guyana, ¿no? Y más teniendo en cuenta justamente la situación que se vive por el Esequibo, ¿no? Me parece también importante destacar, profesor, y mencionar, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, a nivel militar, ¿no? Haciendo una comparativa y ya quizás poniéndonos más en cuanto al tema actual, ¿no? De esta confrontación entre Venezuela y también Guyana, me gustaría como que lanzar algunos datos en relación a cuestiones militares, ¿no? Y justamente, por ejemplo, el ejército de Guyana, ¿no? Es un ejército realmente muy pequeño, ¿no? Según el Banco Mundial, se estimaba que para 2020 el ejército de Guyana tenía aproximadamente 3.000 efectivos, ¿no? Sin embargo, hace poco un reporte de The Economist mencionaba que ya las cifras se habían elevado justamente debido a las tensiones con Venezuela, ¿no? Y ya sumaban 14.000 efectivos dentro de Guyana, ¿no? Que en realidad es un número altamente elevado para la población que tienen, ¿no? Sin embargo, ante un eventual conflicto con Venezuela serían ampliamente superados, ¿no? O sea, Venezuela es un país muchas veces más grande en cuanto a población, pero también armamentísticamente durante los últimos años ha estado comprando armamento de calidad, ¿no? Armamento chino, armamento ruso principalmente, ¿no? Y dentro de sus fuerzas, el ejército venezolano cuenta con aproximadamente unos entre 95.000 a 135.000 efectivos, ¿no? Que podrían entrar en combate, ¿no? Sumado a tanques, sumado a aviones. Eso de ahí generaría una gran ventaja por parte de Venezuela en caso se genere una invasión, ¿no? Que claramente tampoco no es un hecho que podamos descartar, ¿no? Porque ya teniendo en cuenta el antecedente de Rusia, ¿no? Con la invasión a Ucrania, ya creo que también se queda un poquito alejado, ¿no? Del no pensar en una eventual situación como una guerra, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Usted cree que es posible, profesor, una Mira, eventual invasión? yo lo veo difícil, yo lo veo difícil. No, Rusia no es igual que Venezuela, o sea, no, no puedes, no hay un punto de comparación, ¿no? O sea, y te voy a explicar
más o menos porque Rusia tiene un tema eh, un tema de fuerza sobre la Unión Europea. La Unión Europea es dependiente del gas ruso y del petróleo ruso, ¿no? O sea, hay relaciones de dependencia, sobre todo energética, muy importantes, ¿no? Y Rusia, pues, tiene una posición internacional muy diferente de Venezuela. Yo tengo una expectativa, bueno, no expectativa, yo creo que no va a ocurrir, no va a ocurrir, creo que en este caso Venezuela, si en caso eh, cometiera pues, esta locura, ¿no? En un contexto que no tendría mucho sentido. Mira, las sanciones que vendrían serían mucho más duras respecto a las sanciones que, por ejemplo, le han hecho a los rusos respecto a la invasión de Ucrania. Eh, Acuérdate que lo de Ucrania ya es un segundo paso. Antes invadieron otro territorio ucraniano, o sea, no es el primer paso. O sea, los rusos ya hicieron el 2019, ¿no? Tomaron ya un territorio ucraniano, o sea que no hay punto de comparación. Yo creo que no, yo creo que más es un tema. Acuérdate que se vienen las elecciones también en Venezuela. Hay personas que asumen o que creen que esto más se deba al escenario interno dentro de Venezuela, y bueno, es un tema de tratar de generar un ambiente nacionalista, de reivindicación del proyecto que tiene Maduro, pero no creo. O sea, además, yo soy de lo que pienso que cuando uno hace la guerra no tienes que avisar que vas a invadir. Los ejércitos generalmente invaden, ¿no? O sea, no puedes estar avisando que vas a hacerlo. Y como te digo, este tema es un tema que ya viene de muchos años atrás. Claro, Espero pero no equivocarme, ¿eh? Espero no equivocarme y espero que la siguiente conversación que tengamos no estemos hablando de alguna locura de estas, ¿no? claro, profesor. Sí, me parece muy interesante su perspectiva, ¿no? Aunque yo difiero un poquito, ¿no? Yo soy como que más de el puede suceder un conflicto, ¿no? Y justamente también yo creo que, por ejemplo, podría suceder un conflicto debido a que, por ejemplo, vemos cómo es que las encuestas de por sí no dan a Maduro como ganador, ¿no? O sea, es muy poco probable que Maduro nuevamente sea reelegido como presidente, ¿no? Ante lo cual hay como que dos posibles situaciones, ¿no? La primera situación es que ya como tal Maduro decida invadir para evitar que se generen, ¿no?, elecciones dentro de Venezuela, ¿no? Elecciones libres, Puede ser. claramente. Pero también hay una cuestión de que si no invade, tendría que ir a elecciones y perdería, ¿no? Aunque también hay un punto en el cual, incluso si es que pierde, o sea, Maduro ya está en el poder, ¿no? O sea, es poco probable también que lo saquen. Entonces, eh, hasta cierto punto a mí me da mucho que pensar, ¿no? La situación que veo en Venezuela, ¿no? O sea, hay probabilidades de que haya una invasión, pero como usted menciona, o sea, es como que una posibilidad sumamente loca, ¿no? Como porque, como dice, podrían, ¿cómo se llama?, aplicarle unas sanciones mucho más duras, aunque también está el punto de que ya Venezuela ha sido sancionada desde casi 2014 hasta la actualidad, ¿no? No sé cuánto impacto realmente llegan a tener estas sanciones, ¿no? Para el régimen, ¿no? Sumado también quizás a una cuestión más geopolítica, ¿no? Que es, por ejemplo, que en la actualidad vemos cómo es que Venezuela ha estado tomando un papel cada vez más protagónico, ¿no? Desde la perspectiva de la producción de petróleo, ¿no? Pese a que haya caído significativamente su producción, vemos cómo es que la guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que los Estados Unidos nuevamente se acerquen, ¿no? No solamente políticamente, sino también con un interés económico, ¿no? Y con un interés vinculado al petróleo, ¿no? Entonces ahí también cabe esa situación, ¿no? De cómo es que, por ejemplo, también habría una probabilidad de que Venezuela invada justamente por estos temas, ¿no? Los temas geopolíticos, ¿no? Incluso yo veo, o sea, en el peor de los casos, ¿no? Que sería una invasión, yo considero que, eh, por ejemplo, Venezuela podría negociar fácilmente con los Estados Unidos, ¿no? Porque si es que hay una invasión, es muy probable que los precios del petróleo de alguna manera se empiecen a elevar, ¿no? Porque ya Guyana produce en la actualidad casi 850.000 barriles de petróleo diario, ¿no? Lo cual casi el 90% de toda esa producción se va a los Estados Unidos, ¿no? Sumado también que Venezuela produce más o menos esa cantidad y va también a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué impacto podría tener para la economía
de los Estados Unidos y cómo es que, por ejemplo, en un eventual conflicto, ¿no? Dios quiera que no suceda, cómo eso podría afectarnos a todos, ¿no? Por ejemplo, a la ciudadanía que vive del día a día, ¿no? Totalmente, ¿no? Ninguna guerra es buena. Siempre es eso ¿no? Creo que es probable, o sea, en geopolítica y en política los escenarios son probables. Eh, creo, como te digo, pero creo que el escenario también del desconocer un acuerdo internacional también va a pesar, ¿no? Y te insisto, o sea, en el sentido de que el desconocimiento de un laudo arbitral, por más cuestionado y por más como les comenté, existiendo esta carta, puede abrir puertas a puntos complicados o puntos calientes, como se le llama en el mundo, ¿no? Y que son muchos, ¿no? Algún día, si quieres, hablamos de la cantidad de puntos de confrontación y de diferencias que hay entre países, es bastante en el mundo. Y preocupante porque en algunos casos involucran a países nucleares, ¿no? Como entre India y Pakistán, o entre la propia India y China, o entre las Coreas, donde hay un tema que sí puede generar conflictividad, pues, que sí puede afectar a la humanidad en general, ¿no? Eso sí creo que por eso el tema de desconocer un poco los acuerdos ya firmados, ya reconocidos, es un tema que también entra en este tema de decisiones que se van tomando, ¿no? Ahora, puede pasar de que puede haber unas pequeñas escaramuzas y a raíz de eso pase lo que tú mencionas, ¿no? Que haya una presión vinculada al tema del precio del petróleo y Venezuela pues, consiga un avance o algún reconocimiento, ¿no? Recordemos que ellos tienen desde 1966 firmado un acuerdo donde en teoría se van a sentar a conversar, ¿no? Pero bueno, Guyana tampoco lo ha querido hacer, ¿no? O sea, esas son las posiciones divergentes de ambos países. Claro, Esperemos que no ocurra. sí, esperemos que no ocurra, ¿no? Pero también justo me parece muy interesante, ¿no? Ya mencionando la cuestión de los acuerdos de Ginebra, ¿no? Justamente estos acuerdos de Ginebra resaltan, ¿no? Que deben haber negociaciones entre ambas partes, ¿no? Entre Gran Bretaña en esa época todavía que dominaba, ¿no? Guyana y Venezuela, ¿no? Pero es muy interesante porque después de ese acuerdo solamente tan solo 2 meses duraron los acuerdos y ya Guyana pasó a ser independiente, ¿no? Lo cual lo dejó Es, también a Venezuela ahora con quién negocio, ¿no? Que es un punto también muy interesante, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, sí, entonces mira, por darte una anécdota, o sea, por contar, ¿no? O sea, el acuerdo que sale el auto arbitral lo sacan en 6 días. Tenía un mes para estos jueces deliberar y ver todo lo histórico, lo sacaron en 6 días, ¿no? Por eso te digo, o sea, argumentos hay, ¿no? Pero también entiende que esos argumentos probablemente también lo tengan en otras partes del mundo, ¿entiendes? Entonces, no es fácil, o sea, ¿no? Cachemira, por ejemplo, es un tema entre Pakistán y la India súper complicado, ¿no? O sea, donde ¿no? Entre los indios, que son los hindús, básicamente en la India, y Cachemira, que es parte de un territorio donde básicamente todos son musulmanes. O sea, ahí se suman no solo el tema territorial, sino también el tema religioso, el tema étnico y el tema idioma, que es importante. claro, profesor. Bueno, profesor, ya más o menos finalizando esta sección de Guyana, ¿no? Que ha sido muy interesante, ¿no? Voy a lanzar algunos datos precisos y así, ¿cómo se llama? Rápidos con respecto también a Guyana un poquito más, ¿no? ¿Cómo se llama? Me faltó profundizar un poco quizás en el tema de lo económico, ¿no? A nivel quizás ya de datos. Pero, por ejemplo, es muy interesante ver el crecimiento económico de Guyana, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 tuvo un crecimiento de un 43, bueno, 43% de su PIB, ¿no? Mientras que en el 2021 un 20% y ya en el 2022 un 57%, ¿no? Justamente debido al petróleo, ¿no? Y debido a la cantidad de petróleo gigantesca que se está explotando, ¿no? Dentro de su territorio, ¿no? Entonces vemos también cómo es que Guyana va a tener en los
próximos años probablemente un mayor protagonismo también dentro de la región, ¿no? Porque es un caso muy interesante porque Guyana no habla español, ¿no? Sino habla inglés, ¿no? Entonces, dentro de una región como América Latina, donde casi todos los países hablan español, es un actor Guyana muy importante, ¿no? Que va a quizás generar algunos cambios significativos dentro de nuestra región. Y a modo de conclusión, profesor, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué cree que sucedan dentro de las próximas semanas, meses, con respecto a este tema de Guyana y Venezuela, ¿no? Con respecto al Esequibo, a los avances económicos de Guyana, ¿no? O las perspectivas que usted tiene, ¿no? En un futuro con respecto a esta situación. Yo creo que, bueno, mira, se va a definir pronto, ¿no? Las elecciones de Venezuela, ¿cuándo son? No, no recuerdo eso. Están muy Sí, ya, prontas. ya O sea, están prontas, profesor. Van a ser más el próximo año. ¿no? Entonces, esto se tiene que definir antes. Sí, sí, son muy prontas y pues, todos sabemos, en política no hay, las cosas en política no ocurren de manera circunstancial, ¿no? O sea, que esto del Esequibo, que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, el gobierno venezolano haya hecho un referéndum faltando tan poco tiempo para sus elecciones en un escenario donde tú dices que la candidata que tiene oposición ha crecido mucho y Maduro cada vez está más abajo de las encuestas, pues puede explicar un poco, ¿no? Y eso va a hacer que creo que se acelere, ¿no? Creo que, a ver, mira, a mí Guyana es un país, como tú dices, importante, pero a mí siempre me preocupa Venezuela. Yo estoy convencido Venezuela, más allá de la cantidad de migrantes que han venido al país, más allá del tema que a veces nos golpea con el tema de la delincuencia urbana, hay una profunda preocupación por el país, ¿no? Venezuela es un país importante en la región, es el país es el país petrolero que tenemos en la región. O sea, Venezuela fue uno de los 6 países que creó la OPEP, ¿no? O sea, para que vean la importancia que tenían ellos como país. Claro, se ha venido abajo, es un país que tiene la cuenca del Orinoco, del río Orinoco, tiene una cantidad de petróleo igual hacia la parte del Caribe, la parte del Esequibo también tiene petróleo, entonces es un país importante para nosotros dentro de la región, ¿no? Es un país que es enormemente rico, no solo en petróleo, ¿eh? Tiene también un montón de yacimientos de gas. Entonces son países importantes en la región que por diferentes razones, y no voy a hacer un tema de valoración del gobierno de Chávez ni de Maduro, pero más allá de eso, son países que económicamente les va mal y que de una u otra manera nos afecta, ¿no? Y eso creo que nosotros como país tenemos que entender. El proceso de globalización o mundialización, como quieran entenderlo, ha hecho que todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos termina afectando. Ya ese tema de vivir en autarquía, vivir encerrado, cerrar las fronteras, no funciona. O sea, ya no hay esos procesos. Más allá de Corea del Norte, no hay, ¿no? Entonces, debemos entender que necesitamos que a los países que tenemos en nuestro entorno económico, les vaya bien, ¿no? Y para entenderlo, mira, los flujos de turismo en el país han mejorado cuando los flujos del turismo intrarregional han ido para arriba. Entonces, así como vienen colombianos, chilenos a visitar el Perú, necesitamos que gente de Venezuela también venga a hacer turismo. Y eso va a pasar cuando ellos tengan economías buenas. Y si a Guyana le va bien, enhorabuena, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ser, porque la interconexión y el movilizarse dentro de la región, creo yo que cada vez va a ser más fácil, la cantidad de vuelos en el país, en la región va a ser más alta, y entonces los flujos, no solo de personas, los flujos de capital, los flujos de inversión, va a hacer que nuestra región crezca. No nos queda otra, porque hay que entender una cosa, ¿no? Y a mí siempre me gusta hablar de los números de la cantidad de personas, ¿no? Son 8.000 millones que hay en el mundo. Nosotros somos 30 millones. Dimensionemos 8.000 millones con 30 millones, ¿no? Y dimensionemos un país como China o la India, que es el país más habitado del planeta. Por pocos millones, pero está por encima de China. Estamos hablando que ellos tienen 1.800 millones, ¿no? Respecto a los 30 millones que somos nosotros. Y ese tipo de dimensiones, lamentablemente las comparaciones son odiosas,
nuestra economía es muy pequeña respecto a esas economías. Y si nosotros no lo tenemos claro, que ese es el contexto en el cual nos movemos internacionalmente, no vamos a lograr entender qué rol vamos a jugar como país, ¿no? No estoy queriendo decir que seamos una economía, no estoy diciendo que somos un país chico, ni un país rico, sino que creo yo que tenemos que dimensionar lo que representa nuestra economía, lo que representa nuestra población, que en el fondo es el mercado, ¿no? Por darte un ejemplo, y perdona que me extienda en esto, por ejemplo, en el proceso de globalización, la fase de deslocalización, ¿por qué hay la deslocalización que se ha ido mucho a Asia? ¿No? Claro, porque buscar ingenieros en Asia es mucho más fácil que buscar ingenieros en países como el nuestro. Y algunas empresas necesitan reclutar 1.500 ingenieros en una semana. Y ya me dirás si en Perú vamos a lograr reclutar 1.500 ingenieros en una semana. Y con cierta cualificación. Esa es la realidad. No digo que esté mal, no estoy diciendo que somos un... Pero siempre es bueno tenerlo en claro. Muchas gracias, doctor. Ha sido una interesante conversación con respecto al tema de Guyana. Ahora vamos a pasar a hablar un tanto ya de Argentina, ¿no? Otro actor Vale, Benji. importante dentro de nuestra región. Hace Sí. poco, ¿no? Justamente Javier Milei ha asumido la presidencia de Argentina, ¿no? Las medidas que ha aplicado han sido muy interesantes, ¿no? Se dice que es una especie de shock, ¿no? Al estilo peruano, ¿no? Que aplicó Fujimori, ¿no? Durante los 90, ¿no? No sé qué apreciaciones tiene usted con respecto a estas medidas económicas que Bueno, está aplicando Milei. lo mismo es, Argentina es otro gran país de la región, ¿no? O sea, es un país muy, con inmensas riquezas, es un país con inmensa capacidad de producción agrícola, producían trigo muchísimo, y en vez que estemos importando trigo probablemente desde Asia, nos es mejor importar trigo desde Argentina, o importar petróleo de Venezuela que estar trayéndolo de otra parte del mundo, que es un tema de costos, ¿no? Entonces, lo mismo, ojalá que a Argentina le vaya bien, creo que Milei va a hacer una estructuración del Estado, creo que una de las cosas que manifiesta su estrategia económica es la reducción de ministerios, ¿no? No voy a valorar los ministerios que ha desaparecido, se sacó el Ministerio de la Mujer, ¿no? Eso no estoy entrando en esa valoración. Estoy entrando a la valoración de que ha reducido drásticamente o intenta reducir drásticamente el gasto público, ¿no? La economía es muy simple. La economía, y yo siempre digo, las mejores economistas son las mamás de la casa. Saben cuánto de plata entra y cuánto de plata hay que gastar. La economía es lo mismo de un país, ¿no? Cuánto de plata genera el sector público, cobra el sector público, más que genera, cobra el sector público, y cuánto puede gastar o invertir. Gastar no me gusta, invertir en la sociedad, ¿no? Si esos números no casan, termina habiendo lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Entonces, aparentemente, Milei y su equipo lo que están haciendo es cortar el gasto. Ahora, cortar ese gasto implica, pues, no sé, el tema de reducir los ministerios, no sé cuántos ministerios ha intentado desaparecer, creo como 9, ¿no? O 8, algo así. Claro, son todos los trabajadores de esos ministerios que mañana o pasado van a perder el trabajo, ¿no? Claro. Y creo yo que en Argentina los movimientos sindicales son aún fuertes respecto a nuestro país. Creo que ese es el gran reto que ellos tienen, ¿no? Vamos a ver cómo les va a ir. Han comenzado a quitar subsidios, es verdad, la política anterior, y es lo mismo, ¿no? Si no había importante recaudación o importante generación, en el caso que el Estado intente generar recursos, y hay subsidios, hay programas asistenciales, y no encajan los números, pues ellos están intentando cortar, ¿no? El subsidio del transporte, por ejemplo, he leído que intentan quitar, por más que es voluntario, pero lo están intentando. Vamos a ver, ¿no? O sea, la presión social creo que es distinta a nuestro país, creo que haciendo referencia un poco al shock del 90, tú no sé si habrás nacido, estabas muy joven cuando ocurrió esto, pero yo me acuerdo que todavía estaba niño, ¿no? Yo recuerdo, era distinto, ¿no? Era distinto, el contexto era de que salíamos de un conflicto interno, de un tema de terrorismo interno, el contexto era otro, ¿no? Con
unos movimientos sindicales que estaban venidos a menos, y creo que en Argentina es distinto. Vamos a verlo. También los resultados se verán en las próximas semanas. La receta es la que yo te digo. Es muy simple. ¿Cuánto recaudas? ¿Cuánto gastas? Cortas lo que gastas para tener más dinero. Es muy simple, ¿no? La economía no es tan complicada como a veces los economistas queremos hacerla ver. Me parece muy interesante la comparativa, ¿no, profesor, que ha realizado entre Perú y también la Argentina, ¿no? Justamente este tema Uh del contexto, ¿no? Es importante -huh. también como, por ejemplo, mencionar que, o sea, el gobierno de Milei va a ser un gobierno sumamente difícil, o sea, Milei está recibiendo un país con una inflación elevada, ¿no? Además con una deuda gigantesca también, ¿no? Porque recordemos que Argentina tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una deuda Es de el país que debe aproximadamente... más. ¿Cómo, Es el país profesor? que debe más es el país que le debe más al Fondo Monetario Sí, Internacional. le debe 43.000 millones al Fondo Monetario Ah, Internacional. Entonces, claro. como usted menciona, es un país sumamente adeudado, pero también es importante destacar cómo es que si miramos, ¿no? Los últimos presidentes no peronistas en el gobierno argentino, o sea, de los cuatro últimos que no eran no peronistas, solamente uno llegó a terminar su gobierno, ¿no? Y fue Macri, ¿no? Ahora también la cuestión es si es que realmente Milei terminará de gobernar o no, porque la presión va a ser muy muy fuerte a nivel de que, por ejemplo, se van a quitar múltiples subsidios, ¿no? Incluso, por ejemplo, ese tema de la dolarización de la economía está siendo como que un tema muy polémico, ¿no? Porque una gran mayoría de argentinos, ¿no? Decidió votar por Milei con respecto a que pueda llegar a cumplir esta cuestión de la dolarización, ¿no? Ahora, ¿usted considera que este tema de la dolarización es posible en una economía como la Argentina, ¿no? Porque muchos especialistas, ¿no? Dicen que, por ejemplo, sí se puede realizar, porque, por ejemplo, se realizó en Ecuador, Panamá o El Salvador, ¿no? Pero si hacemos una comparativa, las economías de esos países son sumamente pequeñas en comparación a la economía argentina, ¿no? Claro, mira, a ver, el tema de la dolarización es un instrumento gubernamental que, como tú has mencionado, se ha hecho en varios países, pero en algunos países que han fracasado. En Mozambique, por ejemplo, es un país donde fracasó, porque en este país, por ejemplo, el gran problema fue que no había dólares y generó problemas de hiperinflación. No sé si eso pasaría en Argentina. Ahora, mira, nuestro país, por ejemplo, es un país que no será dolarizado, pero funciona con dólares. Si hacemos las dos monedas, tú te puedes adeudar en dólares y puedes comprar las cosas en dólares. Y te pueden pagar solo en dólares. O sea, funciona. O sea, y muchos países también tienen esa forma de economía, ¿no? Mira, yo creo que, y hay una cosa que yo siempre lo comento. Una cosa de los políticos es lo que sale en campaña y otra cosa cuando ya está sobre el sillón presidencial y sobre la responsabilidad, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Porque los populismos también son de derecha y son de izquierda, ¿no? Veremos, creo que si se da la dolarización, como ellos lo han planteado, sí va a mostrar que el gobierno de Macri va a ejecutar probablemente un gran porcentaje de lo que ha ofrecido en campaña, ¿no? No lo ha hecho todavía, ¿no? Y cada día que pasa hace entender que sea menos probable, ¿no? O sea, yo la verdad que cuando lanzaron las 10 o 12 medidas que lanzaron, yo creo que la 13ª debió ser la dolarización, pero se les ha quedado ahí en el tintero, ¿no? Y eso ya muestra pues, que una cosa, como te digo, es cuando estás en campaña y otra cosa cuando estás realmente tomando las riendas del gobierno. Pero es valiente el tema de quitar los ministerios, ¿eh? No he seguido muy en detalle, pero si es tal cual como han dicho que van a desaparecer o van a cerrar pues 8 ministerios, es un número importante de trabajadores estatales que de la noche a la mañana se van a quedar sin empleo. Y pueden ser un fuerte número de personas de presión que existan contra el gobierno, ¿no? Eso tiene que venir acompañado de políticas de reinserción laboral o reconversión laboral, que tampoco es fácil, ¿no? Eso también cuesta y eso también toma su tiempo. Claro, profesor, sí, hay ¿cómo se llama? Grandes, riesgos que está tomando mi ley, ¿no? Justamente con respecto a realizar toda esta cuestión, ¿no? Ahora también con respecto al tema, por ejemplo, de los ministerios, me parece muy interesante lo que usted mencionaba, ¿no? Que de alguna manera va a generar que hay una reducción dentro de lo que viene a ser el gasto fiscal, ¿no? Para el del gobierno, ¿no?
Pero también, por ejemplo, hay un punto en que si es que realmente van a ser eficientes estos ministerios reducidos, ¿no? Porque, o sea, de los 18 o 17 que hay en Argentina, la reducción va a ser no, o sea, no que desaparezcan, ¿no? Sino que se vayan acoplando uno con otro y solamente Claro, haya un número menor, ¿no? Ahora la cuestión, por claro. ejemplo, tenemos ejemplos como los de Colombia, ¿no? En el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, se aplicó una medida muy similar, pero al final terminó siendo completamente ineficiente, ¿no? Ahora también hay una cuestión muy interesante que es que, por ejemplo, cuando uno hace una reducción de ministerios no es de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que, por ejemplo, te toma al menos 1 o 2 años, ¿no? De planificación y también se espera, ¿no? Ver si es que realmente la planificación que se está teniendo dentro del gobierno de Milei vaya a ser eficiente, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante esa cuestión. Ahora me gustaría preguntarle ya más o menos para concluir también, porque justo nos quedan pocos minutos también, profesor. Eh, ¿Usted qué opina con respecto a las relaciones que vaya a tener Argentina, ¿no? Ahora en el gobierno de Milei, con, por ejemplo, potencias como los Estados Unidos y China, ¿no? Quisiéramos saber esa perspectiva un tanto más internacional, ¿no? Mira, yo creo que al final las economías, creo que Argentina, su principal socio comercial creo que es Brasil, creo que recordar que Brasil es un socio importante. Lula no ha participado en la toma de mando, que es un indicador que ya anuncia lo que más o menos va a ser la política entre Milei y Brasil, creo que eso es un error. Y respecto pues, a Estados Unidos a China, creo que en este tema de disputa geocomercial de ambas potencias, creo que Argentina sí puede jugar un rol a su favor, ¿no? Yo creo que ambos van a querer participar con ellos en temas comerciales. Eh, el tema del avance de la ruta china, de la ruta de la seda que tiene el país asiático, China en el mundo, creo que ha puesto nerviosos a los americanos y que ellos pues van a intentar seguramente acercarse a Argentina. Supongo que Milei y su equipo pues jugarán, no jugarán, sino tratarán de lograr una ventaja en ese proceso. Pero sí es preocupante ese distanciamiento con Brasil, ¿no? O sea, haberlo traído a Bolsonaro al país y no haber invitado a Lula, no sé, ¿no? O sea, no, bueno, son temas que a veces pues, los políticos no sopesan probablemente sobre lo económico y sobre lo que es importante, ¿no? Si tú ves la balanza comercial entre los países que son miembros del Mercosur, entre Brasil y Argentina hay un flujo importante de comercio intrarregional que creo que este tipo de actitudes por lo menos molestan este tipo de actitudes políticas. ¿No? No sé si necesariamente terminan frustrándolas, pero por lo menos son actitudes que no ayudan. ¿No? Interesante, profesor. Bueno, ahora ya para concluir, y Ok. debido a que nos queda muy poquito tiempo, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre el futuro de Argentina, ¿no? A nivel económico, a nivel de las relaciones con otros países. Quisiéramos escucharlo, profesor. Mira, yo lo que te digo, Argentina es un país con un enorme potencial, o sea, son un país que apostaron a la soja, con inmensos también yacimientos de minerales en el país. Y creo que ojalá, o sea, ojalá que creo que el gobierno de Milei, como digo, si realmente hace los ajustes macroeconómicos que ha planteado, debería permitir que la economía, pues, nuevamente genere lo que en su momento fue, ¿no? Creo que eso es la apuesta. Y viendo desde el contexto latinoamericano, insisto, o sea, a nosotros como país nos interesa que les vaya bien a ellos, o sea, nos interesa porque imaginémonos en un escenario donde a nosotros nos va muy bien, con economías muy bollantes. Lo que pasa con los flujos migratorios venezolanos va a pasar con los flujos migratorios de otros países y no va a haber manera de cerrarlo. O sea, no se pueden hacer muros en las fronteras que tenemos. O sea, no hay posibilidad. Pues, o sea, eso es ilógico, no existe. Entonces, bajo esa perspectiva, pues espero que les vaya bien, ¿no? Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Ha sido Oye, una carajo. entrevista muy grande, muy interesante también. ¿Algunas últimas palabras que tenga, profesor?
Agradecerte, Benji, agradecerte y felicitarte por el programa. Gente joven como tú, creo que hablar de geoestrategia es importante. Eh, Leía un informe del OMC, de la OMC ahora último. El comercio internacional está muy vinculado al tema de la geoestrategia, ¿no? Es importante. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Chao, un abrazo, nos vemos, chao.